Hola hermanos, estamos aquí una vez más y esta vez para hablar de misiones con alguien muy especial, como ustedes ven, es Milenka, esposa de Pedro. Contentos de tenerla, contentos de verla, de poder escuchar ya su versión, ¿cierto? Cómo ella experimentó las misiones por 10 años. Y claro, ella sigue siendo misionera, pero ahora está aquí en Chile, más cerquita de nosotros. Y Milenka, preséntate, porque no todos te conocen como te conozco yo. Sí, hola a todos, hermanos, a cada uno de ustedes. Un saludo, un gran abrazo. Como decía Carla, ahora un poquito más cerca. Bueno, todavía estamos ahí, ¿no? Entre las pantallas, pero ya estamos en Chile. Gracias al Señor. Y bueno, sí, un gusto poder compartir con ustedes, poder compartirles desde mi vivencia, ¿no? Todos estos años, desde el 2010 en adelante. Y bueno, contarles, como Carla dijo ya, mi nombre, Milenka. Soy nortina también, del norte de Chile, pero un poquito más después de la primera región. Taltal, específicamente. Nací en la ciudad de Taltal, toda mi familia es de aquí, de esta ciudad. Bueno, actualmente ya tengo mis 39 años y casada con Pedro y tenemos dos hijas. Creo que ahí mi esposo también ha comentado. Sofía de 7 años, la Milenquita de 3 años. Y bueno, eso puedo contarles. Bueno, Milenka, además de saber quién eres tú hoy, ¿cierto? Esposa, madre, misionera, saber un poquito de tu historia. Me gustaría saber cómo nació esta visión misionera en ti, o el llamado misionero que se le llama, ¿cierto? ¿Cómo apareció esto? ¿A qué edad? ¿En qué época? ¿De qué manera? Si nos cuentas. Sí, bueno, vamos a tener que remontarnos un poquito más atrás a mis primaveras. Bueno, básicamente 21 años. Como un poquito hacerles una historia, ¿no? Como parte de mi presentación, mi familia, mis padres son cristianos, entonces desde que nací, mi círculo de amistades, todo era de congregación, una congregación cristiana. Mis padres siempre trabajaron con jóvenes, con adultos, siempre liderando. Entonces esa fue mi vida, digamos, de una Mm. familia cristiana. Entonces llegó un momento, ya después, a mis 21 años aproximadamente, que es como la edad donde uno está, no sé, experimentando muchos cuestionamientos internos, y en ese proceso yo me pregunté, me cuestioné, bueno, si yo realmente era cristiana o era porque mis padres siempre me llevaron a la iglesia, o sea, crecí en escuelas bíblicas, en la escuela dominical. Entonces, mi trasfondo era ese, pero llegó un momento que yo tuve que tomar mi decisión de si verdaderamente era una discípula y quería seguir a Cristo o no. Entonces ese fue como el punto de inflexión, digamos, del momento de tomar una decisión. Que yo Ujú. pensaba que quizá eso se daba por sentado, pero llegó un momento en que me lo cuestioné a mí misma. Y en ese momento, claro, yo había comenzado a estudiar mi carrera de pedagogía, fui a la ciudad de Antofagasta, entonces todo ese proceso también que viví de estudios, un poco dejé de congregarme, por darles un ejemplo, Mm. pero nunca así como de rebelde total o ponerme a hacer tonteras, digamos, no. Simplemente era porque estaba ahí tratando de decir, tengo que tomar una decisión. Y ese momento fue importante para mí porque en realidad en ese momento fue donde Dios me llamó. Entonces, cuando a mí me Mm. preguntan, ¿cómo fue tu llamado a las misiones? ¿O cómo es que sentiste que Dios te estaba llamando para hacer un trabajo como ese? Podríamos decir un llamado en particular, Específico, sí. podríamos decir, Ujú. específico.
que después de muchos años, yo entendí que todo discípulo de Cristo es llamado, o sea, somos Sí. llamados a ser colaboradores de la misión de Dios. Pero en esa primera instancia, en ese punto de decisión mía personal, fue donde yo empecé a conocer a Dios personalmente, no a ese Dios del que me habían contado otros y, como decirlo, de segunda mano, Al Dios sino que de tus mi vivencia padres. personal. Exactamente. Entonces, en todas esas preguntas, yo siempre me decía a mí misma, ¿no? Entre los pensamientos, y decía, quizás yo no amo a Dios porque a lo mejor mi vida ha sido tan parejita. Yo escuchaba testimonios de muchos hermanos en la iglesia y decían, Señor me sacó de la droga, el Señor me sacó de esto, yo era tal y Dios transformó mi vida, y yo sentía que Dios no había hecho nada en mí. Entonces llegó un momento en que, cuando descubrí el pasaje de esta mujer que sufría a los pies de Jesús, y estaban ahí fariseos pensando, ¿quién es esa mujer? Y Jesús supiera quién es esa mujer, y cuestionando, ¿no?, a esta mujer. Cuando Jesús les responde y le dice a quien se le perdona mucho, ama mucho. Sí. Entonces, en ese momento, para mí fue una palabra revelada. En ese momento yo supe y entendí que yo era esa mujer. Entonces ahí entendí que yo sí debía tomar una decisión, digamos, sigo a Cristo para conocerlo a Él, y no por un asunto de, como bien decíamos recién, de herencia, o porque mis padres siempre me llevaron a la iglesia y todo lo demás. Y eso fue un momento lindo porque ahí Dios me llamó. Bueno, yo tenía un grupo de jóvenes donde había un matrimonio que discipulaba a estos jóvenes, principalmente eran jóvenes universitarios. Y como yo todavía estaba estudiando, estaba ya casi por terminar mi carrera, entonces yo tenía digamos, mis planes ya como escribiendo mis planes y diciendo, bueno, yo prácticamente ya no iba a volver a mi ciudad natal. Entonces, habían oportunidades de seguir trabajando allá, así que toda mi planificación era eso. Yo terminaba mi carrera, y de ahí en adelante, bueno, hacer lo que el común denominador o todos hacemos, ¿no? Ir a la universidad, trabajar, tener tus cosas, toda esa proyección natural, digamos. Tenía mis propios planes. Y cuando comencé en este proceso también, este discipulado, y comenzar a conocer realmente a ese Dios del que desde muy pequeñita me habían hablado y que yo conocía la Escritura, fue un tiempo muy lindo en donde el Señor empezó a tratar mi corazón, confrontarme, y a la vez también, justo en ese tiempo, yo ya tenía contacto con el que es mi esposo ahora. Entonces éramos amigos, y él, bueno, todos sus temas eran misiones y lo que es su llamado y todo eso. Entonces un día me dice, mira, léete el libro Pasión por las Almas. Quizás, no sé si todos lo han escuchado, es un libro muy interesante, escrita por un pastor norteamericano. Y bueno, él me pasa el libro y claro, nosotros había un interés, ¿no? Aparte de la amistad, y nos gustábamos, entonces era como, sí, tienes que leerte este libro. Y yo, bueno, ya. Había una motivación ahí tuve ese también. libro. Había una motivación, exactamente. Más de él que mía. Ok. Y bueno, ese librito estuvo por mucho tiempo ahí en el velador, digamos, hasta que decidí abrirlo. Y cuando apenas lo abrí, Dios empezó a revelar muchas cosas a mí, de todas las preguntas que yo hacía, de todos los cuestionamientos. Y digamos, en muchos pasajes bíblicos que este pastor mostraba en el libro, todo lo que él compartía era con bases bíblicas. Entonces ahí yo empecé a recordar que desde niña uno
repetía de memoria Juan 3:16, por ejemplo. Sí. Entonces, verlo desde una perspectiva muy distinta, es decir, que Dios es este Dios que tiene una misión y que es por el mundo, y que de tal manera se entregó por el mundo. Entonces, Sí. digamos, palabritas, no sé, mágicas en ese sentido de ir comprendiendo lo que yo ya sabía desde muy pequeña. Entonces, ahí fue en donde el Señor empezó a colocar una sed más de conocerlo a Él, cuál era su plan, cuál era su propósito. Y como yo decía, pues yo ya tenía un plan, yo iba subrayando mis planes, lo que yo quería hacer, y al final de cuentas Dios cambió todo eso. Empezó a poner más sed de conocerlo a Él, de entender su plan, su propósito mundial, y que no era que muchas veces decían, sí, ven al Señor y el Señor tiene un propósito para tu vida. Entonces yo estaba como muy en esto, o sea, mi propósito era estar, ser una buena profesional, ser una profesional cristiana, y ya está. Pero Dios tenía algo mucho más específico que quería que en ese momento yo entendiera. Y fue ahí que lo comprendí un poquito más. Y así surgió tu llamado, y así surgió una convicción por la palabra. Qué lindo ver eso, porque pasajes conocidos y memorizados, como este que tú mencionaste, ¿sí? El más famoso de todos. Sí. Pero así nació tu pasión, pero ahí ya estaba Pedro ahí, en la parte de tu vida, como amigo. Sí, él no podía irse con muchos rodeos, o sea, tenía que ser muy claro y todo. Lo interesante de esto es que, bueno, en ese tiempo yo no sé si él lo comentó quizás antes, pero en ese tiempo él no estaba en Chile, entonces él había estado fuera de Chile, estuvo fuera de Chile por 3 años aproximadamente. Entonces en ese primer periodo, o digamos antes de que él viajara, estuvo en Nueva Zelanda trabajando. Entonces en ese tiempo nosotros teníamos una amistad, así que todo lo que conversábamos, todo lo que compartíamos era por teléfono o por mail. Entonces fue como así muy cibernético la amistad, cómo surgió la relación, aunque ya nos conocíamos de antes. Eh, pero así empezamos a compartir nuestra inquietud. Entonces era obvio, ¿no? Que era un tema importante al compartir, o sea, saber, bueno, tú me gusta, yo te gusto, y si hay una proyección, ¿no? De algo serio, de una relación seria, no podía irse por la rama, tenía que ir al grano en ese sentido, por lo menos él. Entonces, esta relación a distancia ayudó un poco a que yo pudiera, bueno, en oración poner esto, ¿no? Delante del Señor, porque yo también estaba en ese proceso. Aunque él no lo sabía muy bien, pero claro, cuando yo le hablaba, le decía, mira, Dios me está hablando esto, yo estoy sintiendo esto otro, entonces era obvio que él me dijo, mira, tienes que leerte este libro, y seguro sí, ayudó mucho para yo poder comprender este plan global en el que no era por ser la Milenka específicamente, sino que era porque ese es su plan mundial que él quiere llevar a cabo con sus hijos, con los que le siguen, con los que le aman y le siguen. Sí. Pero en un principio era así. Bueno, a todo esto hubo un detalle. Yo no soy mucho de decir, Señor, tienes que, no sé, venir un ángel, una señal, algo que yo hacía, pero muy, muy segura que esto es tuyo, que esto no es algo que yo estoy provocando. No hubo nada de eso. Lo que sí, un pasaje bíblico que yo en ese momento, cuando, no sé, se me cruzó en mi mente, y este pasaje de Salmo 2:8 que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y luego todo lo que continúa de ese pasaje. Y yo en ese momento, cuando ese pasaje se me cruza por mi mente, yo ni me acordaba que quedaba en Salmo. No me acordaba, la verdad, en qué parte de la Biblia aparecía este pasaje. Cuando orando iba en una micro, me acuerdo, en Antofagasta, devolviéndome a mi casa, y este pasaje se me viene así,
y llego a la casa a buscar el pasaje y andaba súper perdida, no lo encontré nunca. En ese Y al otro día sí logré encontrarlo y yo lo que sí sentí fue una convicción de que Dios estaba llamándome a mí, primero a conocerlo a Él, eso era como lo clave, conocerlo a Él, y a la vez yo sentía una convicción de que Dios quería que sí yo me involucrara en, en, digamos, la misión, por así decirlo, transcultural, es decir, que yo en algún momento iba a tener que salir de Chile, que ese iba a ser, digamos, lo que él ya había trazado para mí. Sí. No sabía en qué lugar, nunca, bueno, ni yo ni mi esposo recibimos un, digamos, por así decirlo, un país en específico donde salir o algún lugar, ni país, ni ciudad, ni etnia, nada. Simplemente era eso de sentir que Dios estaba apartándonos para algo específico, por así decirlo. Y en ese caminar yo fui entendiendo esto también, la profundidad, como lo que hablábamos recién, de que todo discípulo es llamado a colaborar en la misión de Dios. Claro. O sea, no es la misión de una organización ni una congregación, es la misión de Dios. Entonces eso fue clave entenderlo para mí. Y bueno, después de muchos cuestionamientos, de decir, ¿será que a lo mejor yo porque estoy enamorada, porque quiero formar una familia, estoy como arreglando yo el asunto de que así ocurra? ¿O es que realmente es lo que Él desea, lo que Dios desea? Y sí, había una convicción de que era Dios, porque en realidad, como lo dije anteriormente, yo tenía mi propio plan de vida, por así decirlo. Entonces no era algo mío, no era así como, bueno, parece que este plan es más entretenido, o quizás porque yo tenga algún espíritu aventurero, nada de eso, no, nada. Entonces, yo dije, realmente esto es Dios, no puede ser otra cosa porque no había una motivación en mí de yo quiero hacer esto, yo deseo esto otro, por ahí. Sí, sí, se entiende. Mile, tú dijiste algo ahí bien especial, que se escucha harto, es como el llamado específico a un lugar, ¿ya? A veces se pregunta en congresos misioneros o cuando uno asiste, yo también estuve participando de actividades así. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué país estás llamado? Y es común escuchar esta palabra y como que si tú no tienes un país es como que, ay no, estáis mal, estáis perdido, no, te falta oración. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Porque tú me dijiste, acabas de decir eso, que ustedes no tenían un llamado específico a un lugar, Pedro tampoco. ¿Eso cambió después? ¿O qué piensan al respecto ustedes? Sí, bueno, siempre recuerdo algo que mi esposo dice, esto de las como miguitas de pan que Dios se encarga de poner o de ir, bueno, Dios ya había caminado, por así decirlo, ¿no? Caminado nuestro camino, o sea, es como que tú vas sintiendo que esa convicción es tan clara, tan fuerte, que Dios es el que va trazando tu caminar, y obviamente en esa disposición de escucharlo a Él, de seguirlo y de obedecerle, es cuando tú te vas dando cuenta, por aquí es por donde debo continuar. Sí. En nuestro caso, bueno, mucho antes de que yo conociera a mi esposo, él compartía también con un misionero, él compartió con amigos que se juntaban a orar por los misioneros de todo el mundo, y en una oportunidad un primo de él escucha que, oye, sí hay unos jóvenes que están orando por Mali, principalmente por África o la parte norte de África. Entonces su primo le escuchó un día decir, sí, mira, estuvimos orando por Mali, y como que este grupo de jóvenes siempre se enfocaba en oración por África, por el norte de África. Entonces cuando este primo un día lo escucha, le dice, oye, pero yo estoy aquí. Bueno, recibió un llamado, para hacer, digamos, el cuento corto, recibe un llamado y le dice, yo tengo aquí un misionero que trabaja en el norte de África y trabaja específicamente en Mali. Y mi esposo habla con él, al final quedó el contacto,
se escribían por correo electrónico, y ese fue uno de los misioneros que él, digamos, mantuvo el contacto porque recibía sus cartas de noticia. Entonces, a la postre, antes de que nosotros nos casáramos, yo llegué a conocer a ese misionero personalmente. Este misionero que estuvo también en Senegal, que también fuimos equipo con ellos. Él pudo venir a Chile cuando salió de África para ir a su país también, pasó a Chile, estuvo en contacto con la congregación donde nosotros estábamos anteriormente, así que fue como, ¿me entiendes? Esos lazos que Dios va haciendo nomás, porque son cosas que tú no has buscado, no fuiste a buscar a un congreso, a un lugar en particular, a una persona, sino que eso ocurrió. Y el nexo estuvo ahí. Entonces, como nosotros siempre compartíamos con ellos, orábamos por ellos, recibíamos sus cartas de noticia, y este misionero siempre nos decía, mire, necesitamos gente que venga a estos lugares a formar equipo con nosotros, y esa relación siempre se mantuvo. Entonces nosotros dijimos, bueno, Dios quiere entonces que vayamos allá, porque era algo natural que se había dado. Entonces, como nosotros sabemos que nada es por al azar, ¿no? Todo Dios lo permite por una razón, y era como simplemente verlo. Entonces no había algo así, aunque, bueno, así, digamos, ligando un poco la pregunta que tú me hacías, porque muchas personas también nos dicen, bueno, pero ¿será que yo tengo que recibir un llamado específico? Sí. En nuestro caso no fue así, sentimos que todo fluyó de una manera tan natural, tan como dejarse guiar por lo que Dios ya estaba haciendo, o sea, y seguramente muchos años y años, y a lo mejor que desconocemos quizás largas oraciones de muchos misioneros en otro lugar. Entonces era como decir, sí, como démosle, porque Dios está haciendo esto. Por otro lado, yo he escuchado también testimonios de muchos que cosas muy sobrenaturales, con palabras, con profecía, o simplemente también una convicción de que escucharon el nombre del país, la etnia, la motivación que tenían también de aprender ciertos idiomas. Por ejemplo, hay países en donde, no sé, tienes que por lo menos tener un conocimiento básico de inglés, francés, o no sé, el Asia, con el chino mandarín, qué sé yo. Sí. Entonces, también he escuchado esos testimonios, y uno ahí es donde dice, bueno, el Señor es tan diverso que no puedo, digamos, a Dios mismo encajarlo en una sola situación, o que así tiene que ser, como tan pautado. O sea, yo creo en un Dios creativo que no lo podemos encerrar así como que esto es lo que tiene que ocurrir y estos son los pasos que tienes que dar para que Dios te llame, te diga dónde. Creo que eso es algo que lo sientes tú, ¿no? Sí, y claro, y en la Biblia se ve así, las sanidades mismas, o sea, el Señor no lo hacía siempre de la misma forma, hay sanidades bien locas que uno dice, Señor, ¿cómo hiciste eso? Sí. Y claro, nosotros somos ahí los estructurados que buscamos como un sistema muy... Pero qué bien, Miles, me alegra escuchar eso, porque pasa harto ese tema del llamado específico. Bien, pero finalmente ustedes decidieron irse a Senegal, no a Mali, ¿sí? A Senegal, sí. También, bueno, antes de... Curiosamente, este misionero que te decía yo de que estuvo en Mali, él por muchos años, creo que alrededor de 15 años, trabajando entre los soninké en el país de Mali. Entonces él después sale de ese país, y él siempre motivado para seguir trabajando entre soninqués, él continuó, digamos, como por así decirlo, la senda por donde viven esta etnia, que principalmente vienen de Mali, pero si nos remontamos mucho más atrás en la historia, ellos provienen, bueno, de reinos, imperios muy antiguos, pero que al final se radicaron en Mali principalmente, y luego ellos también se han trasladado a Senegal. Entonces Senegal es una de las etnias minoritarias de Senegal, pero también viven soninké en Senegal.
y específicamente donde nosotros estuvimos, que digamos es frontera con Mauritania y Malí. Entonces este pueblito chiquitito donde estuvimos nosotros está en frontera con Mali también, o sea, la parte norte de Malí y Mauritania. Entonces este misionero que ya habíamos conocido, que mi esposo había tenido contacto mucho antes de conocerme a mí, él se traslada a Senegal y al tercer año que él ya estaba ya radicado y trabajando entre los soninké, nosotros nos fuimos para allá, el 2010. En marzo del 2010 llegamos a Senegal y al mes o a los 2 meses, después de hacer un poco de trámites, la residencia para permanecer en el país, nos fuimos a trasladar ahí a este pueblito entre los soninké. Sí, y llegaron al campo. Sí. Sí, esa parte más ahí de expectativa, que uno está ahí deseoso, ¿cierto?, de llegar. ¿Ustedes tuvieron cuánto tiempo preparándose para eso, capacitándose? ¿Cuánto tiempo fue la previa para llegar allá? Sí, bueno, sí, la previa la hicimos en Bolivia, el 2008, y también ahí por contactos había una organización misionera que capacitaba principalmente a obreros que tuvieran un llamado específico para trabajar entre musulmanes. Entonces toda la capacitación que recibíamos era específicamente para trabajar en pueblos musulmanes. Sí. Y fue, bueno, sí, una antesala muy buena, porque aparte de tener que salir de Chile para estar alrededor de 5 meses en Bolivia, digamos, salir uno está al frente nomás, pero Bolivia es otro país, con otra cultura. Bueno, tú también, ustedes han estado en Bolivia, sí. Totalmente distinto, aunque hablemos español, pero totalmente distinto. Y fue eso, fue la antesala. Estuvimos también, bueno, la parte teórica como 4 meses y 1 mes en la parte práctica, digamos, de internarse en un pueblito. Ahí estuvimos en la selva boliviana, en la parte del sector del Chapare, que se llama, hasta cosechando coca. Eso fue muy chistoso. Pero fue muy buena esa capacitación, porque escuchar también vivencias misioneros que estuvieron en Asia, en la India, por ejemplo. Entonces, extraer mucho de la experiencia de ellos, como también la parte teórica, digamos. O sea, un poquito como entrarse en lo que son los musulmanes, qué es lo que creen, las bases de su religión, como para no entrar al país así sin mucho conocimiento, ¿no? O quizás ideas equivocadas, porque desde acá nosotros también la televisión o como visión, la mentalidad occidental, como es tan distinta a esos lugares, entonces uno tiene muchas veces ideas tan erróneas, equivocadas o distorsionadas también, sí, de lo que es real. Entonces era necesario, así que esa capacitación tuvimos antes de irnos. Obviamente, bueno, en ese tiempo también dejamos nuestros trabajos. Yo renuncié a un trabajo en un colegio, mi esposo igual cuando él trabajaba. Y luego volver a Chile el 2009 a buscar trabajo otra vez, como por un tiempo, para juntar todos los recursos que pudiéramos para que realmente pudiéramos salir el 2010. Y así ocurrió. De una forma que uno ni se explica cómo Dios lo hizo, la verdad. Pero así llegamos el 2010 allá, a este pueblito entre los soninké. Sí. Y bueno, tú me hablabas también de lo de la llegada, ¿no? Sí, porque cómo llegaron allá, toda esta palabra clave que siempre se escucha, el choque cultural, ¿sí? Sí. Cómo afecta todo eso, el cambio de la cultura, los roles distintos allá, cómo son las mujeres allá, qué tienen que hacer los hombres, qué se espera de ellos. Todo es una adaptación. Sí, todo. Sí, bueno, partiendo de llegar a un lugar, bueno, este misionero nos había dado el encargo que por favor no llegáramos en marzo ni abril,
marzo, abril, mayo son los 3 meses full calor, o sea, extremo, ¿no? Recién ahí hablábamos un poquito que, bueno, estamos en verano, la parte norte de Chile todavía está en verano y sentimos el calor y el sol quemante, pero allá son 50 grados. O sea, y 55 grados la sensación térmica, o sea, es una cosa que nunca la vivimos, o sea, por ser del norte, o sea, llega a 30 grados y nos volvemos locos, entonces pensar en 50, 55 grados realmente era una locura, pero hasta antes de llegar allá como que no dimensionábamos eso, porque en realidad no tienes cómo dimensionarlo. O sea, te lo pueden decir, Sí, pero si no lo vives, nunca lo vas a llegar a entender completamente. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿será que le está poniendo mucho color? Porque él nos decía, no lleguen por favor en esa fecha. Al final llegamos en marzo a Senegal, y que en realidad los climas son muy distintos por regiones. Entonces, en la capital, o sea, tuvimos que llegar a la capital y estar como un mes. Obviamente no fue tan fuerte el choque, o sea, hubo choque del calor, del clima, pero no fue tan fuerte porque no es tan, digamos, es como tener 10 grados menos. O sea, estoy en la capital en comparación con este pueblito donde teníamos que llegar, son 10 grados menos. Es decir, si en la aldea habían 50, probablemente en Dakar la máxima iba a estar en 40, lo máximo. No. Pero ya igual eso igual era bastante. Harto, sí. Entonces, el tema del clima es una cuestión muy potente y que te va a afectar porque andas lento, no sé, llegar a un país en donde lo que escuchas, digamos, del idioma materno de las diferentes etnias es una cosa que tú nunca en tu vida escuchaste. A lo más sabíamos que, claro, el país tiene el idioma oficial que es el francés, entonces nosotros con suerte sabíamos decir bonjour, ça va, y hasta ahí. Entonces todo era bonjour, ça va, nada más. Bueno, tener la ayuda, sí, de otros misioneros, habían en ese tiempo matrimonios, había un equipo que iba a estar esperándonos, recibiéndonos también por el tema de papeleo, de ir a la policía, de todos esos trámites, ¿no? De residencia, de visa para poder permanecer en el país. Y posterior a eso había que esperar la residencia, entonces tuvimos como un mes en donde no podíamos todavía ir al pueblito. O sea, bueno, finalmente se hizo todo ese papeleo y llegamos al pueblito entre los Soninke. Y ahí ya es otro mundo. Es decir, Senegal o la capital, bueno, ahí por último podíamos ir a un supermercado, veíamos cosas un poquito más cercanas a nuestro país, un poquito. O sea, llegar a un país en donde solamente ves gente de raza negra, principalmente, igual se ven bastantes blancos y todo, pero tú eres el extraño, ¿no? Tú eres el blanco ahí en ese país. Entonces, claro, todo te llama la atención, los olores, la multitud, o sea, mucha gente así aglutinada en todas partes, entonces, claro, eso y más el calor, es como, ya se pueden imaginar el panorama. Sí. Pero luego llegamos a, digamos, a radicarnos ahí a ese pueblito. Ahora sí, automáticamente se me viene el recuerdo del día que llegamos a la aldea. A todo esto, bueno, nos dijeron, prepárense, tienen que hidratarse mucho, llevar mucha agua, porque sudas bastante y hay que tomar bastante agua. Como unos 20 kilómetros antes de que llegáramos al pueblo se nos acaba todo el agua, ya estábamos así, nos habíamos tomado todo el agua. Entonces era llegar así con una sed inmensa. Bueno, descansar, llegar a tomar agua así, pero por montón. Y era así como, oh, lo único querer dormir y claro, sentir el calor, la pesadez, así como que tú estás todo el día lento, así. Eso es como muy, muy fuerte cuando uno llega. Y luego era llegar, conocer la casa donde íbamos a vivir
que ya el otro misionero que estaba ahí se había encargado del lugar y todo para que tuviéramos nuestro espacio y todo el asunto. Entonces, claro, ver, por ejemplo, las lagartijas subirse por las paredes y no eran una o dos, o unas tres, eran Ok. cientos, Wow. eran cientos. Entonces, claro, no sé, bueno, los hermanos quizás se pueden reír, no sé, uno puede preguntarse cuándo en mi vida yo vi una lagartija. En el norte vemos una lagartija cuando uno va al cerro, lo sé, y con Sí. suerte, quizás ahora, con tanta construcción y todo, yo creo que las lagartijas ya como que se esfumaron. Eh, pero allá eran cientos, y en Adentro, una casita, adentro de adentro la casa. y Ok. afuera, en todas partes. Decoración. Decoración viva. Sí. Entonces, mi cara, de hecho hay un video ahí, mi cara era así como de, no sé, entre asombro, espanto, pero mi cara era como de nerviosismo, porque uno no sabe, oye, estas lagartijas, ¿será que no sé, que te van a picar, que te van a morder, o no sé, imaginarse un montón de cosas? Hay que echarlas o hay que Pero no, adoptarlas. Hay no, que- hay que, hay que echarle. Me costó unos mesecitos acostumbrarme así que cuando yo entraba a la casa tenía que pedirle a mi esposo que entrara él primero y sacara las que encontraba por ahí. Y claro, como son miedosas, entonces ya cuando la gente está viviendo, digamos, gente y hay movimiento, ya ellas se van. Ah, ok. Pero ese fue como los primeros choques, calor, las lagartijas, eh, y estar en un lugar donde la gente te habla porque ellos te dan la bienvenida, o sea, bueno, un poquito hablando de los soninqués, son una etnia súper hospitalaria. De hecho, hablando del país, ellos tienen un concepto que se llama teranga, que es la hospitalidad. Entonces, ellos ¿Cómo, son muy... cómo Sí, se dime. llama? ¿Me puedes repetir? Que no sé, como que se cortó esa parte. ¿El Ah, concepto? ok. Teranga, Teranga. teranga. La teranga está en el idioma wolof y significa hospitalidad. Entonces ellos se caracterizan por ser, digamos, el pueblo senegalés se caracteriza por ser hospitalario. No siempre es muy cierto, pero es lo que ellos dicen. Ajá. Lo que sí entre los soniqué fue algo que lo pudimos palpar, lo pudimos vivir con ellos. O sea, nos dieron, tuvimos una familia, digamos, los hospedadores que le llaman. Entonces ellos nos dan nuestro apellido, nuestro nombre en soninké, así que yo ya no me llamaba más Milenka, sino que me llamaba Jumba. Y mi apellido Sí, que significa caballo. Entonces me llamaba Sí. Jumba Sí. Y mi esposo también tenía un nombre, Musa. Así que ya, digamos, después de un mes, quizá del primer día que nos dieron nuestro nombre, nosotros éramos Jumba y Musa. Y empezar a aprender el idioma, la cultura. Y lo que tú también mencionabas recién, Carla, era esto de los roles, ¿no? Que es bastante interesante observar en estas culturas. Y, y claro, en un primer momento todo yo lo hacía durante el día, digamos, teníamos nuestra casa, pero era levantarnos e ir a visitar a esta familia, que era nuestra familia hospedadora, la familia que nos iba a enseñar el idioma, también enseñar viviendo con ellos, estando con ellos en el día, sobre la cultura soninké, cómo son los soninké, cómo viven los soninké. Así que digamos, la cultura en sí, los roles entre el hombre y la mujer son muy marcados. Las mujeres siempre están con las mujeres y los hombres con los hombres. Digamos, los hombres tienen sus roles, ciertas responsabilidades son de los hombres y las responsabilidades de las mujeres son muy marcadas y principalmente estar en casa, cuidando a los hijos, bueno, si es casada en este caso, cuidando de los hijos y realizando todas las actividades domésticas de la mujer, la limpieza, también el tema de la cocina, ¿no? De preocuparse de la alimentación.
desde muy temprano en la mañana, porque ellas cocinan a leña. Así que a partir de las 10 de la mañana, una mujer soniqué siempre está sentada frente a la leña con su olla inmensa de acero, picando cebolla, cocinando o pescado o carne de vaca o carne de cordero o un pollo que recién mataron de su, digamos, de ahí, de su corral, que hay familias que tienen esto, la mayoría de las familias lo hacen para consumo propio. Entonces, eso era, en un comienzo era sentarme con las mujeres que estaban ahí entre el cocineo, así que ahí yo me volví experta en, nunca en mi vida había querido picar cebolla por el olor y que te queda el olor en las Y manos. los ojos. Y ahí, sí, también. Y ahí ayudando a picar cebolla, aprendiendo el idioma. Esa era nuestro día a día. Y en el caso mío como mujer era estar con ellas, compartiendo entre sus labores y aprendiendo. Y que no eran muy pedagógicas para enseñarme, pero era interesante porque, claro, ellas me repetían un par de veces, no sé, por decirte, la cuchara se llama tanto, el cuchillo, todos los utensilios que uno tenía cerca, y entonces yo estaba todo el día así, ¿qué tojó? El Sonic, ¿qué tojó? Tojó significa, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Ajá. Entonces yo estaba, ¿qué tojó? Así que le nombraba. Claro, y ellas me repetían. Pero si ya me repitieron 2 veces, a la tercera yo tenía que aprendérmela, sí o sí. Entonces yo ya había repetido 2 veces, entonces para ella eso lo aprendió. Así que la única manera de comprobarlo es que ellas me mandaban, oye, pásame el cuchillo, pásame tal cosa, y yo tenía que ir inmediatamente, así como... Así que fue una experiencia bien, Okay. bien chistosa a rato, pero igual hubieron momentos como, no sé si llamarlos difíciles, pero quizás de cuestionarme, o sea, que yo me miraba y me veía y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿Entiendes? O sea, claro, yo sabía lo que estaba haciendo, pero en el sentido de que te cuesta quizá la humildad de saber que ahí yo era una analfabeta totalmente. Sí. Era como un bebé recién nacido que tenía que depender de ellas en ese momento y aprender algo que yo jamás lo había estudiado, o sea, algo totalmente desconocido. Sí. Y claro, que ellas daban por hecho que tú entendías perfectamente y no es sencillo, porque otros países tienen como unos sonidos diferentes a los que nosotros usamos y no lo podemos hacer nosotros sin mucha práctica. Este tema de como, Exactamente. no sé, se llama la fonética, creo que es, ¿no? Cuando uno tiene... Sí, exactamente. Hay sonidos de las letras, ¿cierto? Que son más guturales, Sí. usar algunas letras son más nasales y Sí, que uno incluso hasta las tiende a confundir. O sea, yo sí, puedo decir algo nasal, pero en realidad no se decía así, sino que se pronunciaba más gutural. sí, Entonces puede hacer digamos, cambiar el significado de algo que yo quise decir y en realidad no era lo que tenía que decir. Entonces, sí, sí, eh, es muy difícil. sí. Sí, con todas esas cosas, esas diferencias y cierto, esas profesoras que no tienen tanta paciencia, ocurrieron cosas, malos entendidos, situaciones, digamos, complejas por tal vez no saber cómo actuar en cierto momento o dije algo que no debí, no sé. ¿Ocurrieron cosas así? Sí. Tan como, no tanto, no de comprensión, sino más bien que como ellas tenían mucha curiosidad de conocer a quién tenían enfrente de ellas, entonces ellas tenían muchas preguntas, pero que yo en un primer momento, o sea, los primeros 3 meses prácticamente, el primer mes, digamos, de estar así como, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces estar hablando así como medio Tarzán, ¿no?
Yo trataba de, a medida que iba aprendiendo las palabras, formulando preguntas, preguntas sencillas que me ayudaran para el día a día. Entonces yo, claro, de repente yo formulaba una pregunta y ellas pensaban que yo ya como que entendían, entonces me hablaban y me preguntaban otra cosa más y yo al final llegaba ahí como que no, ¿sabes? Que no entendí nada. Entonces, claro, se aburrían un poco, o no, Mm, en realidad el tema era de la paciencia, no tenían mucha paciencia, porque era como que querían conocer quién era la persona, quién era ujú. yo, qué estaba haciendo ahí, por Sí. qué estaba aprendiendo el soniqué, Ujú, por qué les quería conocer, por qué me vestía de la forma en que ellas se visten, porque claro, yo adapté, digamos, mi vestimenta. Ya ujú, sabían que yo era una persona que venía de un país en donde ese país occidental, las mujeres usan pantalón, las mujeres no se cubren el pelo, totalmente distinto a lo de ellas. Entonces ellas me ujú. veían, yo jamás usé pantalón en la aldea, no usaba, digamos, ropa así que tan, como le decimos, así, muy peladitas, Sí. nada con un bretel solamente, sino que todo más cubierta de lo que normalmente yo vestía aquí en Chile. Ujú, Entonces, porque eso obviamente con el misionero que estuvo ahí me preparó un poco y me dijo, mira, esta cultura es muy conservadora, entonces tú trata de vestir lo más conservador posible que sí. se pueda. Entonces yo lo hice tal cual. Ujú, Entonces, claro, esas eran las preguntas que hacía. Tú no eres musulmana, ujú, entonces, ¿qué es lo que eres? ¿Eres católica? ¿Eres, no sé, trataban de encajarte en una religión? Y entonces yo no tenía cómo responder a las preguntas de ellas, de una ujú, manera que ellas pudieran entender. Entonces, en un momento, claro, incluso me invitaban a rezar. Ellas ujú, estando en las casas, venían los momentos de los rezos de ellos. Entonces, por si no lo saben algunos, ellos tienen mezquitas, o sea, como especie de templos musulmanes, en ujú, donde en la parte de arriba hay un parlante. Entonces, llega la hora de que ellos tienen que rezar y se anuncia por los parlantes. A ujú. todo esto en el pueblito hay más de 50 seguramente mezquitas. Entonces, cada población, cada sector de ese pueblito va a tener una mezquita anunciando cada vez que tienen que hacer el rezo. Ujú. Entonces, todas ahí en la casa se empezaban a preparar, a Claro. hacerse su lavado de pies, de mano, toda esa parte de purificación que tienen que hacer antes de hacer el rezo. Entonces me invitaban a rezar. Y yo les decía, Ujú, no, vaya, vaya, decía yo, sí, yo lo hago en mi ujú. casa. Entonces, claro, Claro. ellas me querían hacer parte de su vida porque yo era parte del día a día de toda su actividad y Sí. todo lo demás. Ujú. Entonces, claro, ellas quedaban con muchas interrogantes. Los primeros meses era así. No, no tanto la experiencia de tener malos entendidos, sino que ellas se quedaban con muchas incógnitas, yo creo, de Sí. saber quién Ujú. era esta persona, por qué está haciendo esto, qué viene a hacer, si no es musulmana, entonces qué es lo que es. Así que eso era como fue parte de los primeros meses que llevó, digamos, de los 3 primeros meses hasta el año, en donde yo ya al año yo podía manejar cierta conversación con ella. Entonces Ujú. fue todo ese proceso, no es rápido, es lento y que muchas veces, bueno, ellas estaban quizás desesperadas por querer que yo dijera cosas y yo también estaba como muy ansiosa igual de decir, yo quiero, tengo toda mi respuesta en español en mi cabeza, pero no puedo decir nada. Entonces todo era muchas veces en silencio. No, no, no podía hablar mucho, explicar mucho, sino que simplemente mis acciones nomás tenían que expresarle a ella o hacerle ver quién era yo, como para Ujú. que entendieran un poquito. Sí, sí, me imagino, bueno, dos cosas. El tema es muy interesante lo que tú dices porque, claro, uno, en mi mente, me imaginaba, porque yo no he sido misionera así transcultural, de que vas a un lugar y tú tienes curiosidad y tú quieres aprender como misionero, ¿cierto? Sobre el lugar al que vas. Pero está este otro lado de la curiosidad que le provocas tú a los nativos o a la gente de ahí
Ujú. Y muy, muy interesante eso, porque ahí hay que tener como, saber qué responderle y obviamente tener la capacidad de responder. Pero ellos tienen mil preguntas, sí, eso es muy, muy interesante considerarlo. No sé, te frustraste, te costó emocionalmente, fue difícil, te costó, no sé, oración, lágrimas, conversaciones con tu esposo. Todo ese tema, ¿no? De querer decir tanto y no poder decirlo. ¿Cómo fue para ti eso Sí, a nivel emocional, espiritual? sí, ocurrieron dos cosas. Eh, bueno, ahí en este pueblito se cortaba la luz en ese tiempo, el 2010. Podía cortarse la luz por muchas horas en la noche. Entonces, bueno, en la noche ya después de haber estado todo el día escuchando Soninké y los primeros meses así como que era llegar a las 7 de la tarde, digamos, a nuestra casa, comer algo y acostarse, y yo no quería escuchar nada de Soninké, o sea, no quería ni pescar ni mi libretita, ni que los apuntes que tomé durante el día, ninguna cosa. Era, no, no quiero nada escuchar eso, quiero escuchar español. ¿Qué? Como se cortaba la luz, no podíamos prender el computador, ni conectarnos a internet, ni siquiera, qué sé yo, hacer una llamada por videollamada y tener, no sé, contacto con la familia, un amigo, qué sé yo. Entonces nos teníamos a los dos nomás. Y eso fue súper bueno, sí. Sí. Fue bueno porque estábamos ahí entre los dos, bueno, compartiendo cada cosa que habíamos vivido en el día. Y teníamos mucho tiempo también para orar, para estar ahí en meditación y preguntándole al Señor todas esas cosas que nos pasaban durante el día, que a veces eh, reflejaban también o mostraban de alguna manera quizás debilidades, Sí. el hecho de no desesperarse. Yo nunca me sentí como la desesperación de que, no, esto no es para mí, ¿qué estoy haciendo acá? Si no puedo hablar, entonces, ¿qué va a pasar? Ujú. Creo que el Señor se encargó como nos ayudó en ese sentido, eh, porque también era como que tuvimos la claridad, en cierta manera, que al ser un lugar tan caliente, o sea, con el clima tan extremo, que no teníamos aire acondicionado el año y medio, el primer año y medio que estuvimos no teníamos aire acondicionado, entonces había noches que nosotros Mm, no dormíamos. sí. Entonces era inventar un montón de cosas para estar fresco, para poder descansar. Mm, Entonces eso hacía que todo fuera lento. Entonces, si yo más encima iba a estar ahí frustrándome, a decir, no, tengo que ir rápido, tengo que entender, tengo que aprender, había ujú, momentos que no quería aprender ujú, o porque no tenía la posición, digamos, no porque no quería, sino porque había cansancio. eh, entonces, eso obviamente el proceso lo hace mucho más lento. ujú, Y creo que Dios nomás se encargó de hacernos ver que no podíamos nosotros frustrarnos tan rápido. O sea, como decir, no, 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 no va esto con nosotros, o no, hasta acá no más llego, ujú, porque si no era como, no sé, pues tirar la toalla muy rápido. Y en ujú, realidad estábamos conscientes de que este proceso iba a ser largo y había que en cierta manera también disfrutarlo. ujú, Y yo creo que lo disfrutamos así. O sea, yo pasaba toda la mañana con las mujeres, por ejemplo, y como te decía, hubieron momentos en que yo me veía así, estoy picando cebolla. Yo estudié 4 años en la universidad, ¿no? Para sentarme a picar cebolla con unas mujeres que estaban cocinando a leña. Claro, todas esas cosas se te vienen a la mente y, pero a la vez yo decía, pero yo sentía gozo porque sabía que no eran mis pies los que me habían llevado a estar allí, fue Dios que me llevó a estar allí. mm, Entonces, sí. porque no había sido una motivación mía. Entonces, esas convicciones estaban tan claras que creo que eso no dio pie a que hubiera una frustración, porque Ujú, creo que en el momento que yo me hubiera dado cuenta que esto había sido una motivación muy humana, que quizá con muy buenas intenciones, pero no iba a tener el fruto que tenía que dar.
Sí. en ese sentido, en decir, esta no es algo que yo provoqué, sino que era Dios mismo, que nos había llevado allá. Y que también uno, bueno, no sé, al tiempo después uno se da cuenta, porque otros misioneros también conociendo ese lugar nos decían, no sabemos cómo ustedes pueden estar allá. Y nosotros decíamos, no, nosotros tampoco sabemos cómo podemos y cómo pudimos permanecer allá por mucho tiempo. Eh, Esto mismo de tener tiempo para conversar. Bueno, nos contamos, yo y mi esposo, las experiencias de niño, nos acordamos de un montón de cosas, porque tener tantas horas disponibles en donde no podías dormir, había corte de luz y no había nada más que hacer. No podíamos jugar un ratito a un juego, a ninguna cosa, porque no había luz. Era Sí, compartir entre nosotros, orar, llorar, y claro, hubieron momentos así, de llanto también, sí. pero ¿sabes qué? No fueron fue simplemente de lo fuerte que es el calor allí. O Ok. sea, en las noches era como uno dice, oh, ya llegaron las 8 o 9 de la noche, quiero descansar, quiero estirarme un ratito en la cama y disfrutar el descanso. Pero con ese calor, tú no puedes disfrutar un descanso, porque estás todo el día, todo el rato sudado. Sí. Quisieras que te llegara un airecito fresco y eso no sucedía, o sea, y nunca iba a llegar. Oh, sí. Entonces fue fuerte, o sea, mis llantos fueron de eso, fueron del Mm, calor que te ahogaba, más mm, que el lugar o que hubiéramos tenido alguna experiencia fea con la gente, ujú. sino que fue más eso, lo fuerte de ese clima extremo. Sí, realmente extremo. Realmente extremo. Sí. Como para ir terminando este tiempo, me gustaría escuchar, me gustaría recibir de ti consejos, algunas palabras para quien está interesado en ir a un lugar así tan distinto, ¿cierto? Porque el cambio ahí es bastante grande de nuestro Chile a una cultura como una cultura musulmana, ¿cierto? Consejos, aconséjanos. Bueno, no sé si llamarlo consejo, pero la idea siempre, creo que lo mencioné en varias oportunidades y de las preguntas que tú me hacías, esto de la relación que todo discípulo tiene con su Señor, y en este caso para los hermanos y hermanas que nos están escuchando, creo que ese es un punto importante y el más importante y el principal en nuestra relación íntima con el Señor, de escucharlo a Él, de primeramente ir y conocerle a Él. Y creo que en esa búsqueda es donde le vamos a encontrar. Y así es lo que la palabra también nos dice. Le vamos a encontrar a Él como Él es y lo que Él es y lo que hay en su corazón, los deseos de nuestro Dios al que servimos. Por lo tanto, creo que ese va a ser, o si quieren tomarlo como un consejo, busquemos al Señor, conozcámosles más a Él, que sin duda Él va a continuar revelándose a nuestras vidas y revelándose Él mismo. ¿Quién es ese Dios que desea que seamos sus colaboradores, que podamos ser esas manos que se extienden para llegar a otros que puedan conocerle, a otros que no le conocen aún, que no le han escuchado como el Dios verdadero, como el Dios que viene a salvar, como el Dios que desea que tengamos una relación con Él. Entonces, eso principalmente. Creo que en esa búsqueda van a encontrar al Señor y el Señor va a ser claro en la convicción en la que Él va a poner en sus corazones y Él va a ir trazando ese caminar, digamos, específico y creo que más, espero no equivocarme, creo que cada uno de nosotros, mientras va conociendo al Señor, va sintiendo ese llamado de parte de Dios. Y seguramente muchos de ustedes han estado sintiendo que Dios está
o ha estado tratando, hablando, quizás motivando a orar por distintos países. También a ustedes como congregación, ¿no? Siempre están orando por misioneros, están orando por distintas realidades, están motivándose por conocer las diferentes realidades a nivel mundial. Por lo tanto, eso ya es, digamos, es parte de esa búsqueda, ¿no? De conocer, de hacer cosas intencionalmente, pero lo principal es que vayamos delante del Señor, primeramente, porque Él va a, digamos, encender esta llama que ya está, porque todos somos llamados, eso es principalmente, todos somos llamados a ser colaboradores, a ser parte de la misión de nuestro Dios. Así que eso como consejo, motivación, podríamos decirlo, y Sí. que sigamos escuchándole al Señor. A medida que eso ocurra, va a ser claro lo que Él tiene que decirnos a cada uno. Sí. Muchas gracias, Milenka. Qué bendición poder contar contigo en este caso, en este día. Y poder, bueno, recibir tanta ahí fortaleza en el Señor y como un enfoque de cómo la misión es un tema del Señor. Y qué lindo lo que tú mencionas de ser colaboradoras de Él. Gracias, Milenka, por tu tiempo, por tus palabras, por todo esto. Espero que no sea la última vez. Y eso, Milenka, Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande desde acá, de Iquique, cerquita. Y esperamos verte. Ojalá el Señor permita que podamos verles por acá antes que partan. Sí, sí, eso sería súper lindo. Un abrazo también para cada uno de los hermanos, hermanas, y que el Señor continúe glorificándose en sus vidas, en sus familias y en la congregación también. Amén. Nos vemos, Milenka. Gracias. Adiós. Chao. Chao, chao.